Bienvenidos todos y todas a este octavo capítulo del mejor podcast de esta galaxia, Astromanía y otras hierbas, una iniciativa más de Fundación Astromanía para compartir con todos y todas los habitantes de este hermoso y azul y pálido planeta las novedades más importantes y todas las maravillas de este cosmos que nos rodea. En el capítulo de hoy hablaremos sobre discos protoplanetarios, su formación, sus principales características y su importancia para el estudio de la astronomía y la vida. Comentaremos algunos descubrimientos del Observatorio ALMA y por supuesto sobre las últimas fotografías del telescopio espacial James Webb sobre estas materias. Además, tendremos la participación especial de la astrónoma chilena Francisca Concha, especialista en esta área y autora de la página de divulgación científica Primer Fotón. Y por supuesto, como cada semana, nos acompaña en este capítulo de hoy la inigualable y astrónoma de Fundación Astromanía, Macarena Droguet. Macarena, ¿cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú, Juan Pablo? ¿Estás listo para hablar de discos protoplanetarios? Sí, excelente. Comentarle a la gente que viene saliendo de la ceremonia de premiación del concurso de pintura, ¿cómo estuvo eso? Estuvo increíble. Fueron muchos de los ganadores acompañados obviamente por sus familias con historias increíbles tras su participación y por lo que sé yo, disfrutaron muchísimo de la exposición de sus cuadros y recordarles a todos y a todas que pueden visitar esta exposición hasta el día 30 de octubre de este año. Genial, entonces los esperamos a todos y todas en la Biblioteca de Santiago. Revisen en la página web el horario oficial de la biblioteca para poder visitar esta muestra. Contarle algunas noticias de la semana. Artemisa 1, que se ha venido postergando tantas veces, se posterga una vez más. Hay una ventana de lanzamiento que finaliza, según tengo entendido, el 4 de octubre, pero se volvió a postergar el martes 27 el lanzamiento. Y nada, son cosas que pasan, problemas con los motores, problemas de clima, etc. Algo que sí funcionó mejor quizás esta semana fue el impacto de la sonda DART de la NASA contra Dimorphos, esta pequeña luna del asteroide Didymos. Es un sistema de dos asteroides, Didymos y Dimorphos. Esta pequeña luna que posee solo 160 metros de diámetro y que orbita a su hermano mayor, a Didymos, a una distancia de solo medio kilómetro, muy cerquita. Esta sonda DART, que mide solo 19 metros, algo así como el tamaño de un bus, y pesa 600 kilos, impactó contra esta luna de 160 metros, un poco más grande que una cancha de fútbol, a una velocidad de 6,6 kilómetros por segundo, una verdadera bala. No se espera que el impacto modifique tanto la órbita del asteroide realmente, si bien se necesitan varias semanas de observación todavía para detectar un cambio en la órbita. Probablemente se genere una disminución de su periodo orbital de unos 10 minutos. De las 12 horas que casi dura su periodo, se debería disminuir un poquito. Lo que sí se probó y fue bastante exitoso fue la capacidad de esta sonda, que de manera automatizada logró impactar justo al centro, al medio de Dimorphos, con gran éxito. Eso fue, yo creo, el mayor logro de esta misión. Recordemos que esta misión, AIDA, de su sigla en inglés de Evaluación de Impacto y Desviación de Asteroides, es una misión más grande, es una misión conjunta entre la NASA y la ESA, que consistía en enviar primero un orbitador llamado ERA de la ESA, para luego enviar esta sonda DART, este impactador DART, y de esta manera ERA poder mirar de cerca el impacto. Esto no ocurrió así, lamentablemente la misión ERA se retrasó y la NASA decidió de todas formas enviar este impactador DART y observar los efectos gravitacionales, los eventuales efectos gravitacionales desde Tierra. Finalmente la sonda ERA será enviada en octubre del 2024 para llegar al sistema Didymos y Dimorphos recién en el año 2026. Antes de comenzar el tema de hoy, también invitarlos a visitar nuestra página web www.astromanía.cl y en especial revisar la sección ficha de trabajos y material educativo que tenemos para todos ustedes, en donde podrán encontrar experimentos para poder trabajar, para poder aprender en casa o en el aula,
entre ellos fantásticos experimentos para comprender la luz. Tenemos otra guía sobre experimentos con agua, para realizar con agua. Tenemos una antigua pero muy bonita obra de teatro llamada Chi, en búsqueda de su mejor amigo Plutón. También para descargar, para mirar fichas de trabajo temáticas desde primero básico hasta cuarto medio. Y lo último que pusimos esta semana fue un pequeño libro de bolsillo de otros mundos del sistema solar, en donde se repasan brevemente características y curiosidades de lunas y mundos en nuestro sistema solar. Bastante interesante para imprimir, para recortar y para llevar en el bolsillo. Y lo que nos convoca el día de hoy son los discos protoplanetarios. Recordad que un disco protoplanetario es un disco circunestelar, giratorio de gas y polvo, que rodea una estrella recién formada. Se trata en efecto de un disco de acreción de la misma estrella que pronto formará los primeros planetas del sistema. Importante no confundir disco protoplanetario con nebulosa protoplanetaria. La segunda se trata de las últimas etapas de la muerte de una estrella, tras la cual se va a convertir en una famosa nebulosa planetaria, en una llamada nebulosa planetaria. Este alcance de nombre desafortunado se les dio a estas estructuras circulares. Nos referimos a las nebulosas planetarias, que no tienen que ver con planeta, pero se le dio este nombre, esta asignación, porque al ser observadas con los primeros telescopios parecían discos planetarios. Sabemos que las estrellas se forman a partir de nubes moleculares que contienen principalmente hidrógeno. Cuando esta nube alcanza cierto tamaño y densidad crítica, comienza a colapsar por su propia gravedad, una interacción suave pero muy efectiva. Con el tiempo, esta nebulosa solar se vuelve cada vez más densa, a la vez que comienza a adquirir movimiento-rotación, en la que por conservación de momento angular hace que a medida que la nube se vuelva más pequeña y más densa, aumente su velocidad de rotación, a su vez que forma un disco que cada vez empieza a aplanar más. Este colapso inicial es muy rápido, tardando en promedio unos 100.000 años. A escala astronómica es muy rápido, tras lo cual la estrella alcanza una temperatura superficial promedio, volviéndose de esa manera visible. Se ha observado que la estructura de disco que forman las estrellas jóvenes es bastante delgada, con una altura que no es mayor que el radio de la estrella madre. Esta acumulación, este reordenamiento de gas continúa por unos 10 a 20 millones de años, hasta que finalmente se forman los planetas y el gas y polvo se suma a los planetas o es arrastrado por el viento estelar, limpiando ya esta zona. El disco protoplanetario más antiguo que se tiene conocimiento posee unos 25 millones de años. Dependiendo del tamaño de la estrella madre, un disco protoplanetario puede tener un diámetro de unas 2.000 unidades astronómicas, alcanzando temperaturas en la zona más interior de estas estructuras de unos 1.000 grados. Bueno, como Juan Pablo ya nos comentó, estos discos protoplanetarios serán los lugares en los cuales surgirán y se formarán, ¿cierto?, los protoplanetas y estos pequeños planetesimales que irán aumentando su masa a través de acreción hasta formar los planetas de cada uno de estos sistemas. Pero también existe una categoría especial de discos protoplanetarios. Si un disco protoplanetario es iluminado por alguna fuente externa, la luz que proviene de esta fuente podría ionizar los elementos que se encuentran en el disco, ¿cierto? Entonces, estos discos protoplanetarios ionizados van a finalmente tomar el nombre de Proplyd. Algo bastante interesante es que casi 180 de este tipo especial de discos protoplanetarios han sido descubiertos en la nebulosa de Orión. Nebulosa que está bastante cerca de nuestra Tierra, en comparación por supuesto. Se encuentra a unos 1350 años luz y tiene un diámetro de aproximadamente 24-25 años luz. Y es también debido a la cercanía que tenemos con la nebulosa de Orión que tenemos la capacidad, ¿cierto?, de poder vislumbrar y visualizar estas estructuras. Es por lo mismo que vemos estas estructuras como una gota, la cual se encuentra iluminada por una estrella cercana. Algo bastante interesante y que ALMA nos ha ayudado a discernir es que la idea
de que los sistemas planetarios tenían un origen en discos protoplanetarios lleva años formándose, ¿cierto? Pero este proceso no era tan fácil de encontrar o de ver al observar el universo. Entonces saltaba la duda, ¿es realmente este el proceso por el cual nosotros podemos obtener los sistemas como los conocemos? Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sería algo complejo de ver? Bueno, principalmente porque lo que buscamos observar literalmente es, voy a decir, un disco o una nube de gas y polvo, lo cual obviamente va a estar bastante oscurecido, ¿cierto? Va a ser difícil de ver porque el polvo, el gas y todas las cosas van a estar oscureciendo nuestra visión, ¿cierto? Por lo mismo, hay que recordar de qué estamos hablando o qué es lo que estamos buscando cuando estamos buscando discos protoplanetarios. Estamos buscando, ¿cierto?, esta nube de gas y polvo que se aplanó como si fuera, vamos a decir, una masa de pizza. Y esta masa de pizza está llena de gas y polvo. Así, a través de acreción vamos a ir formando estas pequeñas semillas de planetas que van a ir aumentando su masa hasta que podamos efectivamente tener algo como un protoplaneta que luego se convertirá en los planetas como los conocemos. Gracias a ALMA y al programa conocido como DSHARP o These Substructures at High Angular Resolution Project, lo que buscaba este programa era poder hacer observación obtenida durante muchos meses de 20 discos protoplanetarios cercanos. ¿Por qué? Porque querían observar efectivamente cómo se comportaban y si podíamos predecir cosas sobre estos discos protoplanetarios. Entonces, en primer lugar, ALMA nos dio la oportunidad de poder efectivamente comprobar que los discos protoplanetarios eran la forma en la que iban a surgir nuestros sistemas. ¿Pero por qué ALMA? Bueno, principalmente porque ALMA tiene la capacidad de observar en longitudes de onda, donde no importa si la imagen está o no oscurecida. De igual forma vamos a poder ver lo que está sucediendo. Es entonces así como gracias a ALMA y a este programa, como se ha podido encontrar y se han podido conseguir vistas muy detalladas de estas estructuras hasta sus subestructuras. Y tal y como les mencionábamos, la resolución que ALMA nos permite obtener es tan grande que no solamente podemos ver discos protoplanetarios alrededor de estrellas, sino que también nos ha permitido hasta encontrar discos, no vamos a decir protoplanetarios, pero alrededor de planetas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, discos para formar, por ejemplo, lunas. Esto es realmente increíble porque estamos hablando de que estamos observando dentro de una estrella muy lejana su disco protoplanetario y por si fuera poco, podemos discernir que en uno de los planetas de su sistema hay además un disco alrededor del planeta que finalmente va a ser el precursor de las lunas del mismo. Aquí podemos hablar como ejemplo del sistema PDS-70, que tiene dos planetas, PDS-70C y PDS-70B. Es en este sistema como podemos ver, en primer lugar, cómo cada uno de los planetas ha marcado su camino a través del disco circunestelar y obviamente ha acretado material del disco mismo, ¿cierto?, aumentando en tamaño. No solo eso, durante este proceso, uno de los planetas, PDS-70C, adquirió su propio disco circunplanetario y esto es muy interesante porque esto va a contribuir al crecimiento del planeta, así como a el lugar donde se van a poder formar lunas. Solamente para mencionar como un dato extra, este disco circunplanetario es tan grande como la distancia de la Tierra al Sol. Por lo tanto, se piensa que posee la masa suficiente para formar hasta 3 satélites del tamaño de nuestra Luna. Es entonces en esta búsqueda por conseguir cada vez resoluciones mejores donde entra, por supuesto, el telescopio espacial James Webb. Este telescopio obviamente no se quería quedar atrás y observó las regiones más internas de la nebulosa Orión, donde nosotros habíamos encontrado antes estos Proply. En específico los observó con su instrumento llamado la NIRCam, y lo increíble de esto es que
fue posible encontrar aún más detalles dentro de esta zona. Dentro de estos detalles podemos mencionar, por ejemplo, los filamentos que se notan con mucha más claridad, además de, por ejemplo, los capullos o la forma de gota que se forman con las zonas Proplit. Y no solo eso, dado que, así como ALMA, el James Webb también puede observar en estas zonas más oscurecidas y hasta ha sido capaz de observar estrellas que antes no se podía. Es decir, se ha podido encontrar estrellas el cual su brillo antes era opacado por todo el material que había en esta zona. Y para hablar de este tema tan interesante, vamos a tener una conversación ahora con Francisca Concha Ramírez. Ella es licenciada en Astronomía y magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y doctora en Astrofísica Computacional de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, pero que hoy se encuentra viviendo en Londres, así que tenemos una comunicación con ella para hablar de estos temas. Francisca, hola, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Primero preguntarte por esta consulta quizás más íntima, más personal, relacionada a tu vocación y a tu interés por la ciencia del espacio, por la astronomía. ¿Cómo surge esto? Mira, a mí me gustó la astronomía desde que yo era muy chica. De hecho, me gustaba la astronomía y también me gustaba enseñar y divulgar astronomía desde muy chica. Me acuerdo que en las vacaciones con mi familia les hablaba de la luna y de los planetas y todo este tema. Sí, en mi casa siempre hubo mucha información, libros de astronomía y telescopios y cosas así, entonces desde muy pequeña me nació este interés por el universo y bueno, tuve la suerte de poder hacerlo mi carrera. Bueno, estudiaste en la Universidad de Chile, luego saltaste a los Países Bajos y hoy nos hablas desde Londres, ¿no? Así es. ¿Qué haces allá? Bueno, yo ya no trabajo haciendo investigación en astronomía, hice el salto que han hecho varios astrónomos, que fue pasar de las ciencias naturales a la ciencia de datos. Así que ahora trabajo como ingeniera de datos en una empresa de retail. Pero algo de tu corazón sigue mirando hacia las estrellas, me imagino, ¿no? Sí, siempre. Y bueno, me encanta trabajar en divulgación, es algo en lo que sigo conectada. No he tenido tanto tiempo para dedicarle, pero definitivamente planes para seguir mi relación con la astronomía, siempre sí. No, todavía es un tema que me encanta y que me apasiona y que por distintas razones ahora no es en lo que trabajo, pero es distinta la astronomía como carrera que como una ciencia que uno puede disfrutar aparte. Así que tengo la suerte de poder continuar con ese amor a la astronomía, independiente del trabajo. Genial. Ahora ya sobre el tema que nos convoca, sobre discos protoplanetarios. Tú que has estudiado bastante al respecto, más que muchos de nosotros, ¿qué nos podrías decir de esta estructura de estos discos protoplanetarios que posiblemente no está en una entrada de Wikipedia, no está en un podcast como este, se habla poco? ¿Qué detalles curiosos nos puedes mencionar respecto a esto? Bueno, toda mi tesis de doctorado se dedicó a encontrar algunos detalles curiosos de estos discos y creo que lo más interesante que descubrimos y que es un tema que no se ha tratado mucho, tanto en podcast o en Wikipedia, como dices tú, como también en la parte más científica y con mi equipo desarrollamos papers bastante nuevos en este tema, es el hecho de que los discos protoplanetarios son bastante frágiles. Nosotros sabemos, por supuesto, estamos en el sistema solar, sabemos que este sistema planetario se formó porque estamos aquí. En los últimos años se han descubierto miles de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas distintas al Sol. Y esto llevó a este boom, digamos, de que se podían formar planetas en distintas circunstancias. Pero en mi investigación lo que nosotros tratamos de descubrir era si estos discos protoplanetarios, que son lo que llevan a la formación de sistemas planetarios, también se podían formar fácilmente y también podían tener una vida lo suficientemente larga para llegar a formar sistemas como el sistema solar. Podría resumir la pregunta que tratábamos de responder un poco en cuán fácil es formar sistemas planetarios a partir de los discos. Y lo que empezamos a trabajar fue en simular las condiciones donde nacen estos discos. Los discos protoplanetarios se forman
casi al mismo tiempo que la estrella, en todo este tema de una nube molecular que empieza a colapsar sobre su centro, empieza a aumentar la presión, se forma una estrella. Todo el material remanente que queda de la formación estelar, por temas de gravedad y de momentum, se asienta en un disco alrededor de la estrella. Entonces la formación de la estrella y la formación del disco pasan, podríamos decir, casi al mismo tiempo, en escalas de tiempo astronómicas. Y los ambientes donde las estrellas se forman son muy violentos para este proceso. Hay mucho gas, mucho polvo, generalmente más de una estrella formándose al mismo tiempo. No se forman las estrellas por separado, generalmente se generan varias estrellas a la vez. Entonces el ambiente en que las estrellas y los discos protoplanetarios se forman no es necesariamente propenso para que los discos se desarrollen por más tiempo. Y lo que encontramos en nuestros resultados fue que efectivamente la gran mayoría de los discos, yo diría alrededor del 80% de los discos, que se forman en situaciones que creemos similares a cuando se formó el Sol, no viven por tanto tiempo para alcanzar a formar planetas. Simplemente se evaporan, ya sea por la radiación de otras estrellas cercanas o por impactos entre discos cuando pasa una estrella cerca de un disco y le roba material. Hay muchos procesos ocurriendo que hacen que la mayoría de los discos protoplanetarios que se forman no lleguen a formar planetas. Esos son los resultados que encontramos tratando de simular ambientes de formación estelar similares a los del Sol. Y respecto a eso, ¿se han podido detectar de manera observacional estos hallazgos, estas simulaciones? Sí, de hecho hay unas observaciones yo las encuentro bonitas. Si uno lo piensa como que son planetas que nunca se van a llegar a formar, quizás no son tan bonitas, pero se puede ver, hay imágenes de ALMA en particular, donde tú puedes observar el disco alrededor de una estrella que ya no tiene forma de disco, sino que tiene esta forma como de estar inmerso en un viento, en algo que lo está evaporando, y esa es la radiación de otras estrellas cercanas. Cuando tú tienes una estrella muy brillante cerca de un disco, literalmente evapora el material del disco, y eso podemos ver estas colas de estos discos evaporándose. Y también se han observado discos con estructuras extrañas, quizás más de una de estas colas, o anillos, otras cosas, otras formas que no son lo que esperaríamos y que se deben a que una estrella que pasó cerca de ellos quitó material y perturbó el equilibrio de estos discos. Así que sí, tenemos observaciones de estos procesos. ¿Existe alguna relación en discos protoplanetarios para estrellas pequeñas o gigantes azules en comparativa? Bueno, las estrellas gigantes azules son precisamente estas que yo contaba que destruyen a los discos cercanos. Así que, según tengo entendido, no existen discos alrededor de estas estrellas. La mayoría son de estrellas más parecidas al tamaño del Sol. Las estrellas muy brillantes son demasiado energéticas para que este gas que es tan liviano que forma los discos se pueda mantener alrededor de la estrella. Francisca, háblanos un poco más de la composición más específica de estos discos y mencionaste que se evaporaba material, gas, ¿qué se está evaporando? ¿Hielo? Sí, estos discos están formados principalmente por gas y polvo, y lo interesante que tiene el tema de formación de planetas es que partimos con partículas de polvo muy pequeñas y que en esta rotación que tiene el disco se van pegando unas con otras y van formando partículas cada vez más grandes, van formando rocas hasta llegar a núcleos planetarios que después empiezan a absorber gas y todo este tema. Entonces estos discos, al estar formados por gas y polvo, su supervivencia depende harto de en qué momento se encuentren cerca de una estrella o pase alguno de estos eventos que pueden quitarle material. El primer material que se evapora de estos discos es el gas. Al ser más liviano, al ser más fácil de ionizar por la radiación de las estrellas, es lo más fácil de evaporar. Y también polvo, partículas de polvo hasta cierto tamaño también son fáciles de evaporar de estos discos. Lo que va quedando al final son partículas más grandes. Entonces, la manera en que esto
impide que se formen planetas es que si los discos se evaporan muy temprano, evaporamos todo el gas, todas las partículas pequeñas y no hay tiempo de formar partículas más grandes que pueden llegar a ser planetas. Sabemos también que tienes un proyecto de divulgación llamado Primer Fotón. Es una página web sobre noticias, sobre información astronómica. Cuéntanos un poco de qué se trata, cuál es su objetivo, cómo nació, cuándo nació, cuáles son sus proyecciones. Sí, Primer Fotón empezó creo que el 2015 y mi motivación para crearlo fue escribir sobre noticias astronómicas y sobre temas astronómicos de una forma que fuera fácil para todos de entender. Me parecía que muchas veces las noticias cuando aparecían en los diarios o algunos medios más masivos, que es bueno que las noticias astronómicas lleguen a esos medios, pero muchas veces encuentro que habían algunas confusiones o algunas cosas no estaban tan bien explicadas y Primer Fotón era mi manera de clarificar estos conceptos y acercar la astronomía a toda la gente que le guste el tema. También gran parte de mi inspiración para Primer Fotón era lograr que la gente mire el cielo. Por eso presentaba mucho sobre constelaciones que se podían observar, fenómenos astronómicos que se pueden observar a simple vista en el cielo, pasos de la Estación Espacial Internacional y todas estas cosas que al final son lo que hacen que uno se enamore de la astronomía, que es mirar al cielo. Admito que Primer Fotón ha estado bien abandonado el último tiempo. Cuando estaba terminando mi doctorado era muy difícil mantener activo el sitio. Como contaba en un principio, ahora haciendo cambio de carrera y todo, también ha sido complicado encontrar el tiempo para mantener las actualizaciones más frecuentes, pero no voy a comprometerme con ninguna fecha ni nada todavía, pero definitivamente hay planes de revivir el podcast, de revivir las noticias y sobre todo de revivir los avisos de eventos astronómicos en la página. Me gusta mucho la bajada que tiene el título, Primer Fotón, aclarando ciencia un fotón a la vez. Muy poético, muy lindo. Sí. Invitamos también a quienes nos escuchan a revisar su podcast. Alcanzó Francisca a grabar 23 capítulos de su podcast. Sí. Muy interesantes también para que se animen a escucharlo. Sabemos que hay mucha gente que mientras hace el aseo, mientras lava la loza, le pone play a estos podcasts en este formato muy cómodo y puede uno hacer cosas del hogar mientras se entretiene y aprende sobre la ciencia que tanto nos gusta. Francisca, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Recordar que Francisca también es jurado de Cosmocuentos, ¿no? Así es. Sí, aceptó la invitación de ser jurado de Cosmocuento versión 2022, un Cosmocuento que también estamos retomando post pandemia y que vamos a estar premiando seguramente en el mes de diciembre. Estamos recién entrando en la etapa de selección y evaluación de los cuentos, llegaron más de 100 historias, así que hay que esperar esos resultados y seguramente en diciembre vamos a estar ahí haciendo la hermosa ceremonia de premiación en el planetario de la Universidad de Chile, planetario USACH. Súper. Esta es la segunda vez que voy a ser juez de astrocuentos y me encantó la primera vez, disfruté mucho leer las historias que mandaron, así que feliz de participar de nuevo. Muchas gracias, Francisca, y nos vemos en el futuro. Gracias por la invitación y sí, estamos en contacto de todas maneras. Y para cerrar el capítulo de hoy, recomendarles a todos y todas un poco de ciencia ciudadana. Sabemos que cada día llega una inconmensurable cantidad de información científica de los cada vez más sofisticados observatorios terrestres y espaciales. Mucha información que es necesaria procesar y que ni la comunidad científica ni la inteligencia artificial dan abasto para hacerlo, por lo que cada vez es más necesario e importante iniciativas que fomenten el aporte de la ciudadanía y que posibiliten el encontrar, el dar con los nuevos descubrimientos astronómicos. Es el caso de Cazadores de Planetas de la página Zooniverse, que busca nuevos exoplanetas por medio de detección de tránsito a través de imágenes obtenidas desde el Observatorio de Cerro Paranal, en Chile. Los NGTS, o búsqueda de tránsito de próxima generación, son un ejército de 12 telescopios robóticos de 0,2 metros de diámetro, diseñados para detectar tránsitos cada 10 segundos de las estrellas más brillantes del cielo.
Así que todos y todas invitados a visitar la página suuniverse.org y a aportar con un poquito de ciencia ciudadana. Excelente, entonces esperamos que hayan disfrutado mucho del capítulo del día de hoy y por supuesto los esperamos la próxima semana con otro increíble podcast. Felices cielos despejados a todos y a todas y hasta la próxima. Nos vemos.